¿Qué tal? ¿Cómo vas? Seguimos con los temas cortos, el bloque 3. Vamos a empezar el tema 8. Venimos en el vídeo anterior de ver el fin de la hegemonía española en el continente europeo y con este vídeo empezamos un nuevo capítulo sobre los factores de las crisis demográficas y económicas del siglo XVIII y sus consecuencias. Como siempre, la propia pregunta nos va a orientar a cómo tenemos que ir contestando, definir lo de crisis demográfica, económica en el siglo XVIII y cuáles fueron esas consecuencias. ¿A qué nos referimos con crisis demográfica en el siglo XVIII? Perdón, XVII. Bien, el siglo XVII fue un siglo de crisis en Europa, por muchas guerras, ¿no? Y por múltiples razones. En el caso español hubo un gran descenso demográfico, por otro lado hubo grandes epidemias, como 3 oleadas de peste. Durante el reinado de Felipe III se procede a la expulsión de los moriscos, de los habitantes que eran todavía descendientes de los musulmanes del reino nazarí de Granada, y con esa expulsión de los moriscos, que sobre todo estaban situados en el reino de Valencia, va a sufrir mucho la agricultura y también la pérdida de población en Valencia y en la corona de Aragón. Las guerras son constantes, como vimos en los vídeos anteriores, en el vídeo anterior, esa guerra con Francia y esa guerra con Holanda, la guerra de los 60 años en el Sacro Imperio. Hay crisis de subsistencia, la gente no tiene y no llega casi para comer, y por otro lado también hay un gran flujo migratorio hacia América que acentúa la pérdida de población. En esa crisis de subsistencia pues también hay una alta mortalidad, con lo que se acentúa la pérdida de población, o la crisis demográfica, que es lo que estamos contando en esta primera parte. También hay una depresión económica, ¿no? Aparte de la crisis demográfica, hay una gran depresión económica. Esto se une a ese descenso demográfico, ¿no? Y al endeudamiento por parte de la corona, que con esos gastos militares, esos gastos bélicos, cada vez se está endeudando mucho más. Esto agudizó la presión económica, y la producción agrícola disminuyó, también por la pérdida de mano de obra disponible, porque esas crisis demográficas bajaron la población, ¿no? La ganadería sedentaria va a crecer frente a la ganadería transhumante, con lo que va a perjudicar o va a ser perjudicada por la disminución de las exportaciones a Flandes, ¿no? La ganadería transhumante es la que sobre todo se dedicaba a exportar lana, especialmente a Flandes, ¿no? No se invertía mucho en la industria y el comercio y la artesanía en Castilla, y esto entró en recesión. Por otro lado, la metalurgia incipiente vasca y la industria naval también estaban en crisis. Decae el comercio con América y se agudiza el endeudamiento que supone el mantenimiento del imperio. Este endeudamiento provoca una gran inflación por la subida de los precios, que ya vimos. La llegada de tanto oro y plata de América hace que los precios aumenten, y el gasto excesivo, la guerra hace que la monarquía, los reyes, vayan pidiendo cada vez más préstamos a banqueros para ir pagando la guerra, y el aval va a ser el oro y la plata de América, pero al final no se puede pagar siempre a tiempo, se producen bancarrotas, y esto lo que provoca también es acentuar las inflaciones, ¿no? Esta inflación provoca una tensión social debido al aumento de la carga fiscal, ya que los reyes quieren mantener todavía mayores beneficios, manteniendo los presupuestos y los impuestos a través de mayores impuestos a los habitantes, ¿no? De tal manera que se les va a pedir más dinero en una época en que el dinero les va a valer cada vez menos por esa inflación. Esto provoca tensiones sociales muy importantes. Bien, la crisis del siglo XVII va a estar reflejada por escritores y por intelectuales, que van a empezar a proponer soluciones, ¿no? A estos tipos de escritores, de intelectuales que van a ofrecer soluciones para la crisis, se les va a llamar arbitristas, ¿no? Muchos de ellos en la época del rey Felipe IV, que es el que tenéis ahí en la fotografía. Socialmente va a existir un grupo parásito, improductivo, que va a ser la nobleza y el clero. Es decir, tanto el clero como la nobleza no trabajan y van a vivir de lo que les va a dar a través de vías impuestos o rentas, etcétera, los campesinos
y los trabajadores que están a su servicio, que son realmente los que llevan sobre su espalda la carga de trabajo y la carga también de impuestos. Hacia 1680 se inicia una mejoría, ya que empieza a aumentar la natalidad y se recupera lentamente la producción y el comercio. La consecuencia de la crisis va a afectar a todos los grupos de la sociedad estamental del siglo XVII. Es decir, los tres estamentos, nobleza, clero y el tercer estado, que es todo el resto de los habitantes, se van a ver afectados por esta crisis. La nobleza y el clero aumentaron en número, especialmente el clero, ya que es una vía siempre de refugio en épocas de crisis, porque mucha gente se va a hacer parte del clero para poder sobrevivir. La nobleza se va a ver mucho endeudada porque van a cobrar menos rentas por esta crisis, las rentas son lo que le cobran a los campesinos, etcétera, y van a querer seguir manteniendo su nivel de vida, con lo que van a intentar, lo que decíamos anteriormente, continuar con una presión fiscal sobre los productores. La burguesía, por otro lado, que empieza a triunfar en este momento, va a intentar ennoblecerse, va a intentar formar parte de la nobleza y, en cierta manera, dejar, por lo tanto, también de participar del comercio que le dio la riqueza a estas generaciones de nuevos burgueses. Bien, la situación del campesino va a empeorar, claramente, aumentan las revueltas, las protestas y muchos, como vía de solución, o emigran a ciudades como Madrid o también intentan irse también a América. El entorno a esta sociedad van a vivir muchos mendigos, pobres y maleantes, que ejemplos de ellos los tenemos miles también en la literatura del siglo de oro y en la literatura de estos momentos en la historia de España, que nos cuentan muchas anécdotas, historias sobre estos mendigos, estos pobres y estos maleantes. Bien, con esto hemos visto, por lo tanto, el final del sistema económico y social, y ya iríamos al final del reinado de Carlos II y la crisis de la sucesión. Una etapa importante que sería cómo termina, por lo tanto, la monarquía española sin ningún tipo de heredero, y cómo llega, por lo tanto, aquí Felipe V como nuevo rey de España. Eso será en el siguiente vídeo. Si tenéis alguna duda con este vídeo, lo vais a ver y nos vemos a continuación.